bienvenidos a Matemática Fácil. Hoy te voy a enseñar cómo se encuentra el mínimo común múltiplo entre dos o más números. Pero antes de eso, debemos recordar el concepto de múltiplo. Así es que vamos a construir esta tabla para poder explicar los múltiplos. En esta tabla vamos a escribir simplemente las tablas de multiplicar desde el 2 hasta la del 6, pero pues podemos seguir hacia abajo y hacia allá también se puede continuar. Entonces es muy sencillo. 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 2 por 3, 6, 2 por 4, 8, 2 por 5, 10, 2 por 6, 12 y continuamos hacia allá. 3 por 1, 3, 3 por 2, 6, 3 por 3, 9, 3 por 4, 12 y continuamos. 4 por 1, 4, 4 por 2, 8, 4 por 3, 12, 4 por 4, 16 y continuamos para construir toda la tabla. Si no te acuerdas de las tablas de multiplicar, muy sencillo. Colocas el 2, al 2 le sumas 2, te da 4, al 4 le sumas 2, te da 6, al 6 le sumas 2, te da 8 y así sucesivamente. Lo mismo pasaría con el 3, por ejemplo. A este 3 le sumo 3, me da 6, a 6 le sumo 3, me da 9, a 9 le sumo 3, me da 12 y así de esa manera construimos toda la tabla. Ya hemos construido la tabla de esta manera, entonces es muy sencillo. Los números que están sobre las filas son los múltiplos de los números que están en la parte izquierda. Por ejemplo, estos números de esta fila inicial son los múltiplos del 2, estos números que están acá son los múltiplos del 3, estos son los múltiplos del 4. Muy fácil. Los múltiplos del 2 van de 2 en 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, hasta 24 en este caso. Los múltiplos de 3, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 van de 3 en 3, lo mismo los del 4, lo mismo los del 5, igual con los del 6. Pero repito, esa tabla se puede hacer tan grande como nosotros queramos. Entonces, si a usted le dicen cuáles son los múltiplos del 7, pues serán 7, 14, 21, 28, etcétera, ¿cierto? Esos son los múltiplos. Es importante saber cuáles son los múltiplos para poder entender cuál es el mínimo común múltiplo. Bueno, ya entendido qué son los múltiplos, entonces vamos a entrar en materia. Vamos a hacer un ejemplo. Entonces vamos a hallar el mínimo común múltiplo entre 2 y 3. Entre 2 y 3. Entonces, para hallar el mínimo común múltiplo entre 2 y 3, tenemos que identificar los múltiplos de 2 que a la vez también sean múltiplos de 3, es decir, que sean comunes. Esa palabra común significa que a la vez que sean múltiplos de 2, deben ser múltiplos de 3. Vamos a mirar cuáles. Aquí se mira el 6. El 6 es múltiplo de 2 y el 6 es múltiplo de 3. El 12 es múltiplo de 2 y también es múltiplo de 3. Quiere decir que el 12 es un múltiplo común a los dos. Otro, el 18. El 18 es múltiplo de 2 y 18 es múltiplo de 3. Es un múltiplo común. Mira, el 24. El 24 es múltiplo común a los dos porque está en ambas filas. Bueno, pero me está diciendo que encuentre el mínimo común múltiplo, es decir, el menor de todos esos comunes. ¿Cuál es? El 6. Entonces, el mínimo común múltiplo entre 2 y 3 es 6. Fácil. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a encontrar el mínimo común múltiplo entre 4 y 5. Entre 4 y 5. Hacemos lo mismo, busquemos los múltiplos comunes a los dos, a 4 y a 5. Vamos a ver cuál. Aquí tengo el 20. El 20 es un múltiplo común a los dos. No sé cuál otro, vamos a mirar. El 40 es múltiplo común a los dos. Bueno, ahí hay dos múltiplos comunes en esta tabla que hemos elaborado. 20 es múltiplo de 4, 20 es múltiplo de 5. 40 es múltiplo de 4, 40 es múltiplo de 5. ¿Cuál es el menor?
20. Entonces el mínimo común múltiplo entre 4 y 5 es 20. Listo, muy sencillo. Podemos encontrar el mínimo común múltiplo entre 3 números también o entre más números, por ejemplo. Entonces encontremos entre 2, 3 y 4. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo? Entonces nos damos cuenta que aquí el 12 está en los 3, es decir, el 12 es múltiplo de 2, 12 es múltiplo de 3 y 12 es múltiplo de 4. Por lo tanto, 12 es un múltiplo común a los 3 números. Hay otro, el 24, sí, el 24 y 24 también es múltiplo común a los 3. Pero ¿cuál es el menor? El 12. Entonces, el mínimo común múltiplo entre 2, 3 y 4 es 12. De esta manera podemos encontrar el mínimo común múltiplo de varios números. Ahora bien, si nosotros vamos a seguir manejando esta dinámica, esta tabla, es una cosa muy dispendiosa porque pues si nos piden encontrar el mínimo común múltiplo de números grandes, esto es un método que no es adecuado. Por lo tanto, te voy a enseñar un método mucho más fácil para encontrar el mínimo común múltiplo entre 2 o más números. Mucha atención. Bueno, vamos a hacer otro ejemplo, pero ahora de otra manera distinta, mucho más fácil. Vamos a encontrar el mínimo común múltiplo entre 16 y 20. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es ubicar el 16 y el 20 y lo vamos a descomponer en factores primos. Pero antes recordemos cuáles son los factores primos, los números primos. Entonces son el 2, el 3, el 5, 7, el 11, el 13 y muchísimos más. Entonces, ¿por qué se caracterizan los números primos? Porque únicamente son divisibles entre el mismo número y la unidad. Por ejemplo, el 2 solamente se puede dividir entre 2 y entre 1. Cuando yo digo son divisibles, significa que la división debe ser exacta. El 3, para que la división sea exacta, únicamente entre 3 y entre 1. Lo mismo el 5, lo mismo el 7, lo mismo el 11. Listo, esos son los números primos. Entonces vamos a descomponer el 16 y el 20 en factores primos. Entonces decimos la mitad de 16 es 8, la mitad de 20 es 10, la mitad de 8 es 4, la mitad de 10 es 5, la mitad de 4 es 2, 5 bajamos porque no tiene mitad, y seguimos, la mitad de 2 es 1, aquí termina la descomposición del 16, y bajamos el 5, aquí a 5 le puedo sacar la quinta que es 1, listo, aquí termina la descomposición del 20. Entonces, ya hemos descompuesto en sus factores primos el 16 y el 20. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo? El mínimo común múltiplo entonces entre 16 y 20 es el producto de esos factores primos, es decir, 2 por 2 por 2 por 2 por 5. Entonces, hacemos la multiplicación, 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, por 5, 80. Entonces, el mínimo común múltiplo entre 16 y 20 es 80. Vamos a hacer otro ejemplo con 3 números. Vamos a encontrar el mínimo común múltiplo entre 8, 12 y 18. Hacemos el mismo proceso anterior. Entonces, ubicamos el 8, ubicamos el 12, ubicamos el 18, trazamos su línea vertical y descomponemos esos números en sus factores primos. Mitad de 8, 4. Mitad de 12, 6. Mitad de 18, 9. Continuamos. Mitad de 4, 2. Mitad de 6, 3. Mitad de 9, no se puede, entonces bajo el 9. Continuamos. Mitad de 2, 1. Terminé la descomposición del 8. Seguimos. Mitad de 3, no se puede, mitad de 9 no se puede, bajamos el 3 y bajamos el 9. A 3 y a 9 le puedo sacar la tercera parte, la tercera. Tercera de 3, 1. Ahí terminamos la descomposición del 12. La tercera de 9, 3. Y finalmente la tercera de 3 es 1.
Ahí terminamos la descomposición de los tres números. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo? Entonces el mínimo común múltiplo entre 8, 12 y 18, 8, 12 y 18 es el producto de esos factores primos. ¿Cuáles? 2 por 2, 4 por 2, 8 por 3, 24 por 3, 72. Ese es el mínimo común múltiplo de 8, 12 y 18. Fácil, ¿verdad? Esa es la manera más fácil para hallar el mínimo común múltiplo. Ahora te voy a enseñar unas reglas básicas para encontrar el mínimo común múltiplo de una manera fácil. En algunos casos funciona. La primera regla es muy sencilla. Vamos a hacerlo con ejemplos. Si a mí me piden hallar el mínimo común múltiplo entre 2 y 3, ese 2 y 3 son números primos. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo? El producto de los dos, es decir, 2 por 3. Y eso es 6. Ese es el mínimo común múltiplo de 2 y 3. Cuando son números primos, simplemente se multiplican ellos entre sí y ese es el mínimo común múltiplo. Vamos a ver otro. El mínimo común múltiplo entre 3 y 5. También son números primos. Entonces sería 3 por 5, 3 por 5 igual 15. Ese es el mínimo común múltiplo entre 3 y 5. Veamos otro. El mínimo común múltiplo, por ejemplo, entre 2, 3 y 7. Son números primos los 3. Entonces 2 por 3 sería 2 por 3 por 7. Vamos a ver. 2 por 3, 6. 7 por 6. 2 por 3, 6 por 7. 42. Ese sería el mínimo común múltiplo entre 2, 3 y 7. Hay otra regla. Cuando los números que nos dan, hay uno que es múltiplo del otro. Vamos a ver, ejemplo. Me piden hallar el mínimo común múltiplo, por ejemplo, de 2 y 4. Entonces vemos que 2 es primo y 4 es un número compuesto, no es primo. Pero 4 es múltiplo de 2, por lo tanto, el mínimo común múltiplo es 4. Es ese número que es múltiplo del otro. Mira otro ejemplo. El mínimo común múltiplo entre, hagámoslo, 3, 6 y 12. El 12 es múltiplo de 6, 12 es múltiplo de 3, por lo tanto, en este caso, el mínimo común múltiplo es 12. Fácil. Las reglas entonces. Primero, cuando los dos números o los tres números o los cuatro números a los cuales les voy a encontrar el mínimo común múltiplo son números primos, el mínimo común múltiplo es el producto de ellos. Listo. En la segunda parte, si voy a encontrar el mínimo común múltiplo entre dos números, de los cuales uno es múltiplo del otro, ese viene a ser el mínimo común múltiplo. Mira acá, lo mismo. Tres números, pero 12 es múltiplo de 6 y de 3, entonces ese 12 es el mínimo común múltiplo. Fácil, ¿verdad? Para terminar, te voy a dejar unos ejercicios para que los hagas en casa. Vas a encontrar el mínimo común múltiplo entre 3 y 8. Ahí me queda el incógnito. Y el mínimo común múltiplo entre 6, 12 y 20. Aplica lo que te he enseñado y te será muy fácil. Te digo una cosa, si tú sabes encontrar bien el mínimo común múltiplo entre varios números, te va a quedar muy fácil sumar y restar fraccionarios, que es un tema que les complica la vida a los estudiantes de hoy. Así es que espero que te haya gustado. Si te ha gustado, me das un like, haz tus comentarios para seguir subiendo más videos.